Muy brevemente, me presento, soy psicólogo especializado en el mundo del deporte. Estuvimos trabajando conjuntamente con la asociación en una formación integral sobre la cultura del encuentro. Trabajamos con entrenadores, trabajamos con capitanes, trabajamos con árbitros y ahora es la pata dirigencial, ¿no? O sea, de alguna forma es un abordaje integral que estamos tratando de contemplar entre todos para poder gestar del deporte aquello que tanto anhelamos y tanto queremos. Se habla mucho que el deporte promueve valores y creo que es una frase inconclusa. El deporte promueve valores siempre y cuando se trabaje en pos de ellos, porque muchas veces la propuesta justamente es la contraria. ¿Y de qué depende, de quién depende que el deporte promueve valores que ennoblezcan a la persona? Y depende de nosotros, ¿no? De todos los aristas que acabamos de contemplar, de todos los actores que recién mencionamos. Depende de los entrenadores, de los jugadores, de los dirigentes, de los árbitros, también de las familias, ¿sí? Así que bueno, como hemos comentado, la idea es poder, en un primer momento, presentarles un poco la actualidad del mundo del deporte, que creo que ha ido mutando a lo largo de los años. Luego, rápidamente, un paradigma de base de liderazgo desde el existencialismo o el propósito. Y la segunda parte, con Claudio, reflexionar juntos sobre cómo promover el juego limpio. ¿Les parece? ¿Iniciamos? Buenísimo. Vamos entonces a por ello, ¿sí? Ahí les muestro una presentación. Porfa, alguno que me marque si se ve bien. Ana María, te estoy Perfecto. viendo. ¿Sí? Dale, Muy gracias, bien. Diego. Muchas gracias. Bien, vamos a arrancar. A ver, ¿cómo no arrancar por aquí? ¿No? Yo creo que hubo un suceso muy actual y nos dejó muchísima información muy relevante para todos los que trabajamos en el mundo del deporte, con un montón de características actuales, que es el Mundial de Qatar 2022, que inicialmente se nos presentó como un mundial de revolución tecnológica, estadios inteligentes, pelotas inteligentes, chips que medían si la pelota había ingresado o no había ingresado, una app en tiempo real que marcaba la velocidad que el jugador había realizado, estadios absolutamente reciclados, con aire acondicionado, el mundial de mayor inversión económica de todos los tiempos, de toda la historia. Sin embargo, más allá de haber sido un mundial de una revolución tecnológica, creo que al mismo tiempo fue un mundial de una revolución emocional. ¿Por qué lo digo? Por las siguientes placas que le presento a continuación. Y fíjense y reflexionemos juntos sobre ello, ¿no? La cantidad de jugadores que se han quedado marginados en el mundial por lesiones previo a la competencia. Acá hay un montón de factores que podríamos contemplar. No es la intención de esta charla ahondar en las lesiones del deporte, pero es un tema muy importante y relevante. Lo que podríamos mencionar es cómo un mundial sobre fin de año, con poco tiempo de distensión, de descanso, de esparcimiento, con mucha visibilidad y con mucha presión, muy posiblemente acrecentó la posibilidad que puedan ocurrir lesiones, poniendo de relieve la faceta emocional. Por supuesto, no es la intención de esta charla hacer un psicologismo de estos factores, donde intentamos explicar todo por razones psicológicas, pero no podemos omitir que ciertamente la emocionalidad juega, y un papel muy importante, a la hora de lesiones, ¿sí? Primer factor entonces que ponemos ahí. Segundo, pueden ver la plaquita de Luis Enrique con su psicólogo del deporte haciendo un Twitch. Algo pasó en este mundial, que hubo un estrechamiento, un acortamiento entre los protagonistas y los espectadores, donde los espectadores tenían la posibilidad de poder preguntar en tiempo real a sus ídolos de sus propios países diferentes cuestiones de juego, ¿no? Y Luis Enrique, de alguna forma, trajo de relieve un cambio en la comunicación. ¿Y esto está bien o está mal? No está ni bien ni mal, está. Por eso creo que está bueno que partamos de la base de qué está pasando en el mundo del deporte, porque eso va decantando como una catarata hacia nuestros clubes, también con las generaciones nuevas que nos demandan tal vez formas diferentes que tenemos que contemplar y que tenemos que ir viendo de qué forma poder sobrellevarlas. Les pongo las placas de Dibu Martínez, donde de alguna forma manifestó permanentemente la importancia del trabajo psicológico. Dice algún meme por ahí que Dibu Martínez hizo más por la psicología que todo el colegio de psicólogos en toda su historia. No sé si es así o no, seguramente sí. Pero lo que nos manifiesta Dibu, las lágrimas de Aymar, las lágrimas de Scaloni, las lágrimas de Di María, es que evidentemente algo cambió en el deporte, donde la emocionalidad tiene un papel absolutamente protagónico. Ya no omitimos esa emocionalidad que antes tal vez nos daba cierta vergüenza, pudor, o manifestaba un signo de debilidad, sino que la integramos y la aceptamos como parte de la práctica del deporte.
Y esto no pasa en el mundo amateur, pasa en el mundo profesional. Ahora, muy posiblemente, nada de esto hubiese sido posible sin antes tener situaciones de este tipo. Y creo que acá me quiero detener unos minutos y seguramente luego Claudio retome algunos de estos conceptos. Algo pasó en la cuarentena. Algo modificó la trama que venía establecida hasta ese momento. Lógicamente, la cuarentena fue un momento en el cual todos hemos padecido algo y hemos duelado algo. Un ser querido, un proyecto, cuestiones económicas, metas, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del padecimiento que contrajo la cuarentena, nos presentó una oportunidad. La oportunidad de poner en jaque la omnipotencia con la cual vivíamos para darnos la posibilidad de conectarnos con la vulnerabilidad. Simone Biles no hubiese hecho lo que hizo, muy posiblemente sin haber atravesado antes un momento mundial y cultural de pandemia mundial. De alguna forma se venía gestando en el deporte un movimiento emocional, un movimiento personal, que la cuarentena lo precipitó como un efecto dominó, y a partir de allí, los protagonistas, los deportistas en primera persona, comenzaron a reclamar a nosotros, a los espectadores, a los entrenadores, a los agentes de salud, a los dirigentes, poder mirar un poco más allá y mirar a la persona que está detrás del deportista. La primera fue Simone Biles, recuerdan, ¿no? Tokio 2020, disputado en el 2021, instantes antes de disputar la final por equipos, representando a su país, siendo tal vez una de las mejores de todos los tiempos, dice, no, hasta acá llegué, quiero priorizar mi salud mental, aceptando mi propia vulnerabilidad, mi humanidad. Y acá algo interesante, la vulnerabilidad es la contracara de la omnipotencia, pero al mismo tiempo es la puerta de ingreso a la humanidad. Y fíjense que a partir de allí, estos mismos deportistas en diferentes disciplinas comienzan a manifestar cosas muy parecidas. Les pongo el caso aquí de Hooper en el mundo del rugby, ¿no? Antes de disputar un partido con los Pumas, también decide priorizar su dimensión personal para realizar algunos proyectos de índole absolutamente personal y se corre el mundo del deporte. Iniesta manifestando que puede tener todos los autos del mundo, pero que aún así es difícil enfrentar los problemas de la vida, mostrándonos que es mucho más que una máquina eficiente que da respuestas a diferentes estímulos, que tiene padecimientos y que tiene emocionalidad y que le pasan cosas. Este es el entorno cultural que hoy está inserto en el mundo del deporte y en el cual nosotros estamos trabajando y que muchas veces tenemos que dar respuestas que parten desde aquí. Federer, a mi entender, y tal vez ustedes compartan algunos, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, que conjuga valores, juego limpio, y quien conoce su historia es interesantísima porque inicialmente rompía raquetas, se peleaba con los jueces, y luego de haberlo trabajado y haber aceptado esa dimensión, pudo orientarse a su lugar absolutamente diferente. Cuando se retira, en su carta, no solamente expresa los logros profesionales que obtuvo, sino sobre todas las cosas, en su último acto de nobleza y generosidad, nos regala un concepto muy importante. Dice, no se olviden que esto es un juego y que lo más importante de esto no solamente es disfrutarlo, sino poder compartirlo con otras personas. Me parece fantástico, ¿no? Porque en muy poquitas palabras nos pone de manifiesto lo más básico y lo esencial, lo que a veces olvidamos. Y esto lo dicen los grandes, y esto es interesantísimo. Mientras más escalás con entrenadores de mayor envergadura o deportistas de mayor envergadura, vuelven a un concepto tan básico, primario, como lo esencial que es el deporte, desde el aspecto lúdico, el disfrute, el juego, y el poder compartirlos con otros. Este es el reclamo del mundo del deporte, que empieza a decantar hacia abajo, y nosotros que muchas veces estamos fagocitados por la presión, por la exigencia, por el resultado, por el exitismo, por el cortoplacismo, estamos olvidando que los que están ahí arriba, hoy por hoy nos van marcando el rumbo hacia este lugar, ¿no? Lo voy a resumir con este fragmento. Acá tenemos otra exponente interesantísima, Osaka, del mundo del tenis, también un caso bastante parecido, y un montón más que ustedes pueden llegar a reconocer que van por el mismo lugar, ¿no? De alguna forma parecería que nos encontramos inmersos en un modelo cultural donde los deportistas comienzan a mostrar su vertiente personal, integrando su vulnerabilidad. También derribando estereotipos de perfección. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dice el refrán. De alguna forma lo queremos, pero nadie se identifica con lo perfecto, porque somos imperfectos. Y de alguna forma
como decíamos anteriormente, el ser imperfectos nos conecta con nuestra vertiente más humana. Y hoy por hoy, el reclamo de los jóvenes deportistas hacia nosotros tiene que ver con este punto. Aceptar esa vulnerabilidad, corrernos de un lugar de exigencia, perfeccionamiento, presión constante, para dar lugar a un paradigma que tal vez también puede ser eficiente, que puede estar basado en el contacto interior, en el sentido como sostén de la práctica del deporte, en el disfrute como vehículo de rendimiento, compartiéndolo con otros. Y creo que no puedo hablar de una cultura del juego limpio o cómo fomentar el juego limpio sin antes entender que esto parte de la aceptación interna y del sentido como motor y como sostén de la práctica del deporte. Expresando emocionalidad, generando mayor identificación y cercanía afectiva con los espectadores. Estamos en un momento en la historia donde se empiezan a cuestionar los estilos de liderazgo paternalistas. Parecería, ¿no?, que van quedando medio obsoletos para dar lugar a la conformación de equipos ágiles, fraternos, horizontales, guiados por personas que inspiran desde lo auténtico. Sobre el final de este primer bloque vamos a dar una definición muy breve de una concepción de liderazgo más existencialista que parte de la autenticidad. Lo único que creo es necesario para poder ejercer un cierto liderazgo, y creo que en el rol que ustedes manejan son líderes, es poder vivir una vida auténtica, con sentido, y demostrarlo en el afuera agresivamente, con pasión, con vigor, con entusiasmo, con vitalidad. Porque lo auténtico se contagia, se capta. Y lo no auténtico también se capta, ¿no? Entonces, cuando yo capto el proyecto de vida hacia adelante del otro, esa fuerza me sirve para poder movilizarme internamente y hacer la propia búsqueda interior. ¿De qué requiere? De una autenticidad. Un momento donde parte del mundo del deporte comienza a poner en jaque el dogma de la presión eficiente. No puedo refutarlo, no soy ingenuo. La presión ha sido muy eficiente. Este paradigma que hasta ahora venía siendo dominante en este mundo del deporte ha sido muy eficaz, indudablemente. Pero muchas veces contrajo muchos costos personales. Por eso yo les digo que creo que estamos en una especie de periodo de transición de paradigma dominante, corriéndonos de este modelo del no pain, no gain hacia un modelo mucho más personal que luego de la cuarentena se ha puesto muy sobre la mesa, ¿no? Nos corremos del sufrimiento y la excelencia para abrir la experiencia del contacto interior, el sentido personal y el disfrute como sostén la práctica del deporte. Ahora ustedes me dirán, Sebastián, ok, puede sonar muy bonito, pero creo que es un tanto naif o romántico. Aquí Claudio una vez me dijo, tenemos que ser románticos para con la vida, ¿no? Creo que tenemos que recuperar cierto romanticismo, idealismo, pero al mismo tiempo también tiene cierta eficacia, ¿eh? Y les voy a mostrar ejemplos un poquito más adelante donde vamos a ver que también es eficaz un modelo que está basado en la persona. Porque acaso, pregunto, esto que nos puede sonar tan extraordinario por ser algo diferente, ¿acaso no es reordinario y re simple pensar que una persona que está en contacto interior, que disfruta de aquello que hace, que tiene una motivación per se interna basada en un sentido personal, no puede rendir mejor? ¿Y acaso si esa persona puede rendir bien y sentirse a gusto consigo misma y aceptarse, no rivaliza menos con el otro? ¿No deja de enfrentar situaciones para pasar a afrontar expectativas internas? Por eso digo que hay una cuestión de base muy importante que es la aceptación. Cuando aceptamos lo que somos, cuando dejamos de pretender ser aquello que no somos, estamos mucho más seguros de lo que somos en nuestra identidad y necesitamos mucho menos rivalizar con el afuera. Por eso gran parte de la cultura del juego limpio se gesta en la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y la aceptación de esa mirada. ¿Hasta acá venimos más o menos bien? Diego, que te tengo ahí como en primer plano. ¿Sí? Muy bien, muy claro. Perfecto, vamos a continuar entonces. Cualquier cosa, me interrumpen y lo vamos dialogando. Decíamos, este no pain, no gain que nos ha fagocitado, que aún tiene cierta fuerza, pero que está siendo derribado, ¿no? Y que está siendo reemplazado por un paradigma diferente. ¿Esto pasa solo en el deporte? No, no pasa solamente en el deporte. El trabajo colaborativo también es una tendencia cultural que está en diferentes ámbitos, en la empresa, en los colegios, en la familia, en la música. Quienes han tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir a ver Coldplay, a River, muy posiblemente hayan vivenciado una experiencia colaborativa, donde gran parte de lo que estamos manifestando también se dejaba entrever en ese recital que daba Coldplay. Entonces digo, es una tendencia cultural, por eso es interesantísima e importante me parece,
que podamos reflexionarlas juntos y que ustedes también puedan hacerse esas preguntas para ver cuáles son las conclusiones que sacan. Miren, para que vean algunos de los costos del no pay, no gain. La eficacia, indudablemente. Los costos hay un montón. Casos de deportistas, miles. Sin embargo, les voy a tener un dato un poquito más duro. En Estados Unidos, más o menos hasta los 13, 14 años, hay un montón de niños que practican deporte, y jóvenes, ¿no? Ahora, a partir de esa edad, hay un montón de deserción deportiva, ¿no? Parecería, según algunas investigaciones, algunas estadísticas, que prácticamente entre un 70 y 80% de los jóvenes a los 13, 14 años en Estados Unidos dejan su deporte. ¿Por qué? Son múltiples las razones. Muy posiblemente por cuestiones que están vinculadas al estudio, lo social que entra en juego a esa edad, pero la razón principal por la cual chicos y chicas en la adolescencia deciden desertar de su deporte no es otra que la presión constante que han obtenido durante tanto tiempo. Lo que se llama en psicología burnout, cabeza quemada. No quieren saber más nada, están hartos de una presión constante que no los deja fluir, no los deja manifestar su creatividad, que no los deja relajarse. Entonces, en otro país del mundo, en Noruega, tomando en cuenta la estadística de Estados Unidos, decidieron ejecutar un proyecto diferente, un programa diferente. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, ok, hagamos algo diferente. Hasta los 13, 14 años justamente, en Noruega, cualquier chico, cualquier chica de cualquier disciplina, independientemente de su nivel, juega. No hay tanteadores, no hay rankings, no hay resultados, solamente lugar para el esparcimiento lúdico, el disfrute, el contacto, el juego. Excelente, ¿no? Hasta ahí podríamos ir, muy bien, fantástico, lo aplaudimos, una idea muy bonita, muy linda. Sin embargo, acá está la vueltita, el giro interesante de esta primera presentación, que es que esta modalidad aparentemente no competitiva, después juntos redefinamos qué es la competencia, hoy por hoy convirtió a Noruega en uno de los países más competitivos del mundo a nivel olímpico, ¿no? Hoy Noruega es uno de los países con mayor cantidad de medallistas olímpicos per cápita a nivel mundial, tomando en cuenta los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, fíjense que no solamente tiene que ver con algo ideal, sino que tiene que ver con algo que trae un resultado tangible y que se está trabajando en diferentes culturas. Después, el desafío para nosotros y para ustedes es ver cómo transferimos esto a nuestra realidad cotidiana de nuestros clubes. ¿Es posible? Por supuesto que sí. ¿De quién depende? De nosotros. De que nos convenzamos realmente que el deporte debe favorecer valores que ennoblezcan a la persona, que el deporte debería poder generar entornos de distensión, de esparcimiento, de contacto con el otro y con un consigo mismo, que el deporte debería dejar espacio para esa conexión personal, trabajando sobre un eje más horizontal, diversificando actividades que no solamente estén pensadas desde el deporte. Esto yo lo denomino la teoría de la T invertida. Muchas veces se creyó que para poder mejorar el deporte necesitábamos trabajar sobre la verticalidad, más hockey para mejorar el hockey. ¿Cuál es el peligro de tejer un eje ascendente sin un sostén horizontal? Que en algún momento se derrumbe. Por eso creo que los clubes deberían pregonar por un trabajo más integral, dando herramientas superficiales y diversas que sean el eje horizontal, para que el eje vertical se pueda sostener. De alguna forma sería como poder poner los huevos en diferentes canastas. ¿Cuál es el beneficio? Por un lado, si esto es lo único que hago en mi vida, la presión es muy grande, porque en esto me tiene que ir bien, entonces la presión es inversamente proporcional al logro, me termino tensionando y no voy a rendir al 100% de mi capacidad porque estoy tensionado y tengo miedo. Y por otro lado, el riesgo también es la identificación exclusiva, solamente me defino con aquello que hago. Por eso creo que el deporte tiene que trabajar sobre su eje horizontal, generando actividades que no, nada tengan que ver a priori con el deporte, pero que contribuyan a esta identificación con mi ser deportista. Y Noruega ha forjado esta estrategia desde el aspecto lúdico, desde el contacto interior, y eso ha tenido un resultado muy grande. Otro ejemplo, para que vean fotos reales del mundo del deporte de élite, que nos marca por dónde va el rumbo del aspecto lúdico, del disfrute. Ojo, porque disfrute siempre lo vinculamos con el divertimento, y eso es un concepto mucho más amplio. El disfrute no tiene que ver con sonreír y pasarla bien. El disfrute tiene que ver, por un lado, con eso, pero sobre todas las cosas con reconocerme en el camino correcto, que es el propio. Cuando estoy en sintonía con mi propósito, con mi sentido, tengo una capacidad de poder disfrutar, y ese disfrute me ayuda a sobrellevar mucho mejor la tensión y el sacrificio que implica la práctica del deporte, porque no somos ingenuos. Sabemos muy bien que todos los chicos y las chicas que van a sus clubes renuncian
a cumpleaños, a eventos sociales, se sacrifican físicamente, intelectualmente, económicamente para poder estar ahí. Ahora, si lo pueden disfrutar, si pueden reconocer el para qué, si pueden estar en contacto con esa razón principal por la cual iniciaron su práctica del deporte, que es divertirse, va a ser mucho más fácil sobrellevar esos sacrificios y esas tensiones. Acá tenemos un jugador de Inglaterra, y esta imagen, aunque les parezca mentira, es horas antes de disputar la final de la Eurocopa pasada. ¿Qué está haciendo? Jugando con un patito de goma. Y esto no lo hace porque son cool, porque son buena onda, sino porque tomaron conciencia en Reino Unido, que es uno de los países que tiene mayor capacidad de research e investigación científica en el deporte, que tienen ciencia y tienen conciencia, como diría Claudio. Tienen ciencia, pero no han descuidado la conciencia. No han descuidado esos escenarios de contacto interior, de disfrute, de esparcimiento y también de divertimento, que es importante, ¿no? Otra foto. Esto es previo al Mundial de Rusia 2018, cuando fueron a jugar la semifinal de la Copa del Mundo. Fíjense, si los mejores del mundo están pasándola bien de alguna forma también, si logran integrar en su escena de sacrificio y de entrenamiento, de adquisición de la técnica y la automatización, escenarios de gratificación, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros estamos como el Cholo Simeone con el cuchillo entre los dientes? No nos permitimos relajarnos un poco para poder rendir mejor. El mundo nos marca un lugar que creo que es interesante. No pretendo convencer a nadie de nada, solamente les muestro una subjetividad, una mirada un tanto existencialista y humanista, para que ustedes después saquen sus propias conclusiones y tomen lo que les sirve, lo que no, deséchenlo. A ver, creo que esta teoría a mí me gusta mucho, Néstor ya la he escuchado un par de veces, la vamos a repetir, y a esta hora, mejor que nunca, ¿no? Quien quisiera comerse una hamburguesa de estas, por lo menos yo sí, que conjuga dos grandes pasiones que tengo. Yo, aparte de ser psicólogo, soy chef, cocinero, que es mi otra gran pasión, y en esta teoría encontré como el cruce de las dos cosas que me pareció fantástico. Hay un autor que se llama Tal Ben-Shahar, es un psicólogo, es el psicólogo que tiene el curso más vendido de todo Harvard, se llama psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología que intenta estudiar los aspectos saludables del ser humano, su creatividad, su felicidad, su fluidez, que cuenta que fue a disputar un torneo de squash, que por cierto ganó, para el cual decidió cuidarse en su alimentación durante un par de semanas. Y como recompensa final iba a darse un festín de comida chatarra en McDonald's. Y así fue. El tipo se cuidó, fue, jugó, ganó, después fue a McDonald's, se pidió 4 Big Macs, cuando fue a comer el primero ya no lo quería. A veces nos pasa en la vida esto, ¿no? Queremos tanto algo que cuando lo tenemos lo desechamos. Y a partir de ahí se le ocurrió idear una teoría de la felicidad donde equipara 4 hamburguesas con 4 arquetipos de felicidad diferentes. La primera hamburguesa, dice él, es la tasty. Doble carne, doble queso, panceta, queso cheddar, todo lo que a ustedes les guste. Es esa hamburguesa sabrosa, apetitosa, que sabemos que muy posiblemente nos cause satisfacción, placer inmediato, pero que mañana nos va a caer como una bomba a la panza. No está mal de vez en cuando en la vida comernos una hamburguesa de este tipo, el problema es comer todo el tiempo de esto. Eso no es saludable, no nos enriquece, y lo que genera es vacío. Y esta hamburguesa es la hamburguesa hedonista, cuando lo que busco en la vida es satisfacer permanentemente mi necesidad en el presente y postergo mi vida en futuro. La segunda hamburguesa es la veggie, es la vegetariana. Aquellos que son veganos o vegetarianos no se enojen conmigo, esto lo dice Ben-Shahar, no lo dice Sebastián Blasco. Dice, no es muy rica, pero es saludable. ¿Sí? Y creo que esta es la hamburguesa que abunda en el mundo del deporte. Postergación del bien presente para cultivar un futuro próspero hacia adelante. Pero muchas veces esto puede ser una trampa. Y este es el problema, por ejemplo, del adicto al trabajo. La pasa mal en el presente para tal vez después pasarla bien en el futuro, pero si no logra integrar en el presente momentos de gratificación, ese momento futuro nunca va a llegar. Perseguimos una zanahoria que nunca va a llegar. Y el deporte tiene mucho de esto, ¿no? Como un voluntarismo constante, donde voy postergando deseos, gratificaciones, para cultivar un futuro más próspero, pero que si no logro integrar escenas de gratificación en el presente, eso nunca va a llegar. Y aquí agrego algo que creo que puede estar bueno. Cuando lo que sostiene mi conducta es la voluntad, y solamente la voluntad, les puedo asegurar que en un momento la voluntad se cansa, porque el voluntarismo no es tan eficiente. Y cuando nos cansamos de comer hamburguesa vegana, nos vamos a comer hamburguesas tasty, y oscilamos en un movimiento tanto polar y poco nutritivo,
donde renunciamos y postergamos nuestra gratificación en el presente, y de repente nos cansamos y nos vamos a comer hamburguesas tasty, hedonistas, y andamos por la vida, ¿no? Por eso creo que la solución es la cuarta hamburguesa, que ahora voy a mencionarles, pero primero está la tercera, que es la nihilista. No es la peor de todas, no es ni rica ni saludable, es una porquería absoluta. No tengo nada para esperar de la vida, ni ahora ni después. Pero por suerte existe la cuarta hamburguesa, dice Pan Yahar, que es la hamburguesa de la felicidad, que de alguna forma engloba momentos de gratificación en el presente, esto que decíamos de Noruega, de poder pasarla bien, de disfrutar, con un sentido próspero hacia adelante. De alguna forma para él es una ecuación, es poder sostener también desde el sentido, y eso es mucho más eficiente y más eficaz, ¿no? Por eso creo que gran parte de lo que hoy quisiera transmitir, que seguramente Claudio va a hacer mucho hincapié en esto, es el sentido como sostén de la práctica del deporte. Y tomar en cuenta que cuando podemos descubrir y orientarnos a esa respuesta del para qué en aquello que hacemos, lo podemos sostener mucho mejor. Y a veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil de tomar conciencia de esa responsabilización, de esa atribución interna, pero creo que ese es nuestro desafío, permanentemente hacernos esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y para qué? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y cómo respondo frente a esto? Viktor Frankl, tanto Claudio como yo, Claudio es mi maestro en este sentido, somos logoterapeutas, ¿no? Estamos bajo la órbita del legado de Viktor Frankl. Él dice una frase que creo que resume muy bien lo que acabamos de mencionar. Necesitamos placer y felicidad. No lo niega, no es ingenuo. Poder y prestigio. Pero sobre todas las cosas, que corro que acá, un cartelito que me traba, fundamentalmente debemos encontrar el rumbo hacia el cual caminamos, el sentido que nuestra vida tiene, o por lo menos el sentido de cada situación que vivimos, la enseñanza de cada experiencia. Si una persona encuentra esto, entonces está preparada para hacer sacrificios, para sufrir tensiones y presiones, sin que le afecte de manera dañina su salud. Pero, si no es así, si no entiende el para qué de las cosas, si no tiene un horizonte, cualquier cosa se llevará a su vida. Por eso digo, gran parte de una cultura del juego limpio. Después vemos cómo bajamos esto, ¿no? Digo, a la práctica, y tal vez el trabajo también, el desafío está en ustedes, que se lleven preguntas para ver de qué forma poder bajar de una forma más práctica y concreta gran parte de lo que estamos mencionando. Pero creo que el gran desafío está por acá, ¿sí? En poder responder esta pregunta del para qué, y para eso tenemos que conectarnos, porque muchas veces estamos en la vorágine constante, el mundo del deporte es un mundo muy rápido, va muy velozmente, ¿no? Respuestas ya, constantemente, y a veces no hay tanto lugar y espacio para poder indagar aquello que queremos, en nuestro propio sentido, en hacernos las preguntas existenciales más profundas. Por eso me parece interesantísimo poder forjar espacios de vacío para poder llenarlos de sentido. Y ahí vamos a trabajar sobre esta imagen muy brevemente, que es en esta película Kung Fu Panda, que siempre la recomiendo y que me gusta mucho, que de alguna forma relata las andanzas de un personaje, que es Po, un panda un tanto torpe, infantil, risueño, que de alguna forma pretendía ser como otros. Y en su pretensión de ser como otros, olvidó mirar quién era y aceptar el que era, y no pudo desplegar la posibilidad de ser el que él podía llegar a ser, ¿no? Cuando descubre el rollo del guerrero dragón y lo abre, al principio lo tira, lo desecha porque piensa que estaba vacío. En ese rollo iba a encontrar las respuestas del Kung Fu, del poder ilimitado, los secretos para poder desplegar esa versión más auténtica del mismo. Y luego de que tiene una conversación muy interesante con su padre, a veces necesitamos miradas validantes de afuera, ¿no? Y yo creo que también esa es parte de nuestra función como dirigentes, poder mirar. ¿Y eso qué requiere? Tiempo. Poder mirar y validar desde nuestra mirada y poder aceptar y reconocer lo que el otro tiene. A partir de esa mirada valiente que recibe de su padre, toma conciencia que el rollo del guerrero dragón no estaba vacío, sino que era un espejo. Y confrontándose, tomando conciencia del que era, y aceptando sus cualidades y dejando de pretender ser como otros, pudo desplegar esa capacidad para poder ser. Y esto es la cultura del juego limpio. Yo creo que muchas veces caemos en lugares de violencia por cierta inseguridad o falta de aceptación de aquel que somos. ¿Y por qué no aceptamos lo que somos? Porque a veces ni siquiera nos miramos, porque a veces ni siquiera nos espejamos, porque a veces ni siquiera nos confrontamos. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy apurados. No sabemos muy bien ni por qué ni para qué, pero andamos apurados por la vida. Entonces, si desde nuestro lugar de dirigentes podemos generar espacios de contemplación, de vacío, hasta inclusive también de formación,
Creo que eso es interesantísimo. Después vemos desde cuestiones más bien prácticas, pero forjar encuentros con entrenadores para poder repensarnos y para poder generar preguntas que nos lleven a respuestas individuales. Lo mismo con ciertos capitanes, con los árbitros, y un factor interesantísimo, que muy posiblemente Claudio lo va a retratar, no dejar afuera a la familia. Yo entiendo y sé muy bien que los padres hoy por hoy son un incordio en el campo de juego y que presionan más de lo que muchas veces ayudan, y que la respuesta más fácil sería desecharlos y dejarlos marginados del proceso de formación integral del deportista, pero nos estaríamos perdiendo un actor protagónico fundamental. Por eso digo, qué interesante y qué desafío enorme para todos nosotros, para ustedes, para mí, para todos los que estamos en el mundo del deporte, involucrar a los padres y también generar encuentros con ellos para poder juntos pregonar una cultura del encuentro, ¿no? Que es nuestra intención. Ahora, para eso tenemos que estar espacios de frenar un poco, ¿no? Andamos muy apurados todo el tiempo. Fíjense que cada vez necesitamos estímulos más atrapantes para poder ser vistos. Un TikTok ya no puede durar 5 minutos, tiene que durar 30 segundos porque si no, no lo veo. Entonces, en esta locura en la cual entramos de vorágine, a veces perdemos cierta claridad para poder escucharnos, para escuchar esa voz interna que nos marca el rumbo a seguir. Bueno, y creo que ahí esta peli nos marca un poquito esta necesidad. Para ir cerrando, y como yo les comentaba, mi idea era presentarles como dónde estamos parados, para darle el pie a Claudio y que nos ayude a él a pensar cómo promover una cultura de juego limpio. Y termino como empecé, con Qatar 2022, y les pregunto, ¿Messi disfrutó porque ganó? ¿Ganó porque disfrutó? ¿Rindió bien porque disfrutó? ¿O disfrutó porque rindió bien? ¿Qué viene primero, no? Yo creo que lo que viene primero es el disfrute. Desde mi punto de vista particular, no sé si coinciden, vimos la mejor versión de Messi, por lo menos con la selección argentina. Cuando pudo dejar de lado la expectativa, cuando pudo correr la presión, cuando ya tomó conciencia en otro momento de su vida, en otro momento vital, en una etapa mucho más espiritual de su propia persona, que no necesitaba hacer algo para poder validar y agradar, sino que tenía que ser él. En esa aceptación interna, el disfrute le permitió poder rendir al máximo y poder llegar a ese estado de flow tan ansiado. En su conferencia de prensa inicial, antes que inicie la Copa del Mundo, una periodista española contó que la palabra que más mencionó en su conferencia de prensa fue disfrute. Y bueno, fíjense qué curioso que en esa pretensión interna de poder disfrutar, lo que luego obtuvo es un resultado final extraordinario. Algo también que le da fuerza a lo que les dije recientemente. Muchas veces el mundo del deporte de élite marginó a la familia. Lo vio como un obstáculo para la consecución de las metas del deportista. Eso, de alguna forma, me distraía de mis metas. En esta Copa del Mundo pasada, no sé si les pasó a ustedes, me pasó a mí por lo menos, nunca antes había visto tan presente la familia en las concentraciones, que los jugadores hablaban tanto de la familia. Parecería entonces ser que la familia dejó de ser un impedimento en el despliegue deportivo para ser una plataforma de despegue del rendimiento. Creo que esto también es un cambio cultural importante. Por eso digo, no olvidemos que hay un factor fundamental, indispensable en la familia, que tenemos que volver a incluir en el club. Claudio habla del pacto roto, ¿no? Tenemos que de alguna forma restablecer ese pacto entre la institución, ¿sí?, y la familia en pos del desarrollo integral del jugador, independientemente de su edad. Acá estamos hablando de futbolistas profesionales que se han catapultado exponencialmente en la familia para poder desarrollarse. Tal es así que Messi, una vez que logra el tan ansiado trofeo que tanto quiso, lo primero que hace es sacar una foto a su familia, a su mujer, a sus hijos, ¿no? Creo que eso es un gesto tremendo, que se vincula con lo que dijo Federer, que se vincula con esta necesidad permanente de vincularnos. Más allá de los logros deportivos, lo que vamos a rememorar en nuestro lecho de muerte son los vínculos con los cuales estuvimos, ¿no? Estoy leyendo un libro muy interesante de una enfermera que trabaja con pacientes terminales. Dice que lo que casi todos se arrepienten antes de morir es de lo mismo, no haber tenido más sobremesa con su familia. Entonces digo, wow, aparentemente lo más importante tiene que ver con lo vincular, no lo olvidemos nunca, y yo creo que los clubes, ustedes como líderes de los clubes, tenemos que ganar permanentemente por ese tercer tiempo, ese encuentro familiar, ese encuentro con el otro, que parte de la aceptación interna. Cuando yo me acepto y sé quién soy, ya no rivalizo con el otro porque estoy muy seguro de eso. Termino con esta serie, no sé si alguno la vio o no, una serie magistral, serie más vista durante el 2020, en plena pandemia, donde había muchas series de narcos y tiros, se nos presentó esta serie como un bálsamo
para poder relajarnos y dejar de lado cierta negatividad que nos venía acrecentando con esta cuarentena, de un entrenador de fútbol que puede suplir su carencia técnica con inteligencia emocional. Y esa es otra cualidad que hoy por hoy, para poder generar una cultura de juego limpio, debemos poder contemplar. Hablábamos de la revolución emocional. Debemos saber trabajar con la emocionalidad propia y con la del otro, desarrollar la empatía. La empatía no solamente es ponerme en el lugar del otro, sino es actuar en consecuencia de eso. Poder mirar por la ventana del otro. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Dejar de lado mi ego. Dejar de lado mi ego para poder disponerme con un tamaño adecuado para ingresar en la ventana del otro, ¿no? Para que se lleven algo más concreto y tangible, para poder ver esta serie que retrata todo el mundo del deporte de alto rendimiento, con un líder que lidera desde el propósito, desde el sentido, que viviendo una vida plena, con sentido, manifestándola en el afuera, auténticamente, aceptando el que es y el que no es, puede contagiar, inspirar e irradiar para que el otro haga su propio movimiento vital. Eso es liderar, creo, ¿no? Liderar desde un propósito, desde un sentido, lo único que requiere es autenticidad de aceptación. Bien, y cierro con esta frase de Mandela, que la toma de una autora, Marianne se llama, que la dice en un discurso, dice: cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos lugar a que otros puedan hacer lo mismo. De alguna forma, una actitud positiva y constructiva resulta contagiosa. Lo auténtico se contagia. Cuando irradiamos un sentido de vida hacia el afuera, eso se contagia y se puede promover una cultura del encuentro. Cortito, para no aburrirlos, para presentar un paradigma de base, muy existencial, y ahora les doy el pie a Claudio para que pueda seguir con este. Y después dejamos un lugar de preguntas, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Claudio. Muy bien. Buenas noches a todos. Interesante la introducción que nos ha hecho Sebastián para pensar, ¿verdad? Yo debo confesarles que tengo preparado algo para compartir con ustedes, pero escuchándolo a Sebastián me dan ganas de detenerme en lo que él ha planteado y decirles otra cosa, pero vamos a cumplir porque vamos a tratar de bajar todo esto a conceptos de formación, que de alguna manera tiene que ver con el compromiso que tenemos en función del juego limpio. También voy a tratar de, si me habilitan, a que pueda compartir pantalla, y puedo compartir con ustedes una presentación. Ahí estamos, muchas gracias. Aquí la tenemos también preparadita para trabajarla con ustedes, que tiene que ver con este tema del fair play, el juego limpio, ¿verdad? Debo confesarles que es en sí, más que como concepto, incluso como denominación, no me conmueve hablar de fair play, ¿no? Me, me parece que es poco contundente. Y entendemos al fair play o al juego limpio como esa posibilidad de respetar al contrincante, al árbitro, las reglas del juego, no hacer trampas, simulaciones que pudieran confundir al árbitro y al rival, no ofender tampoco a los simpatizantes del equipo rival. Todas cuestiones que parecieran ser que son de evidencia, ¿verdad? De sensatez. Me resulta curioso que tengamos que definir qué es el juego limpio, ¿verdad? Porque no forma parte del espíritu del deporte, en definitiva, la trampa, la simulación, la ofensa al rival. Eso tiene que ver con cómo se juega, cómo se forma el jugador, qué es lo que pasa en la cancha, es el resultado de todo lo que pasó antes de que el jugador entre a la cancha. Esa formación la lleva con él. De todas maneras, en eventos tales como el gol famoso de Maradona con la mano, etcétera, generó tanto revuelo, que empezamos a hablar del fair play y empezamos a puntualizar las cosas que no se van a admitir en el deporte. A partir de esa definición decimos, no vamos a admitir
admitir más ofender, humillar o maltratar. Es más, aquel que lo haga va a ser castigado y aquel que no lo haga va a ser premiado. Vamos a dar el premio del fair play. La pregunta es, ¿esto en qué cambió? ¿Cambió algo? Porque al que no le importa el castigo, seguirá ofendiendo, humillando y maltratando. El que ha sido premiado por no hacer esto, ¿cambió algo? A mí me parece que no. Entonces digo, no me conmueve demasiado el concepto del fair play, del juego limpio, porque me parece que el último eslabón de la cadena es lo que pasa en el campo de juego. Si lo que vamos a tratar de resolver es castigando o premiando lo que pasa en el campo de juego, creo que no va a cambiar nada. Creo que el cambio tiene que ver con qué hacemos nosotros en la formación de aquellos que van a entrar al campo de juego. Eso puede cambiar algo. Si no, seguiremos a veces escandalizándonos por algunas incidencias del juego e incluso a veces riéndonos de algunas de esas incidencias, según sean las de nuestro equipo o las del contrario, y a veces hasta aplaudiendo manifestaciones de juego que no es limpio, entendiéndolo como folclore del deporte o entendiéndolo como una viveza. Por eso yo prefiero, más que hablar de fair play, de hecho además nuestro idioma es tan rico que ya tiene una definición, que es el concepto de deportividad, que tiene que ver con el proceder deportivo conforme al espíritu deportivo. Me parece que más poderosa es esta idea que la de amenazar con castigar al que no juegue limpio o premiar al que lo haga. Tiene que ver con cómo preparamos nosotros al deportista para que pueda proceder conforme al espíritu del deporte. Y esa deportividad define un modelo de comportamiento deportivo, es un modelo de comportamiento deportivo, es un modo de experimentar, es un modo de vivenciar, es un modo de ejecutar el deporte. Dice la definición que significa rescatar el espíritu del deporte, no afearlo, es decir, no vamos a hacer algo tan maravilloso y hermoso como el deporte, algo tan feo. Recuperar la satisfacción por la legitimidad del resultado, es decir, no importa ganar de cualquier manera. Lo que da satisfacción es que el resultado sea legítimo, basado en la confianza de los recursos leales. Tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, con lo que somos, asumiendo la derrota, tanto como la victoria, con dignidad. Si pudiéramos formar desde este concepto de deportividad, me pregunto, ¿no sería más poderosa la repercusión que castigando al que se porta mal? Si lo llevamos al terreno de la educación, hace años que sabemos que el castigo no educa. El castigo no educa. De modo tal que mi pensamiento va más por este lado. Y más hablando con ustedes, que son decididamente líderes de los proyectos deportivos. Líderes. Hay tres liderazgos que se deben complementar. El liderazgo del dirigente, que es el líder del proyecto deportivo. El liderazgo del entrenador, que es el que tiene que traducir ese proyecto deportivo en acciones de formación, y el liderazgo del deportista, que es el que tiene que llevar a la cancha el resultado y la expresión concreta de ese proyecto deportivo. De modo tal que hablar de esto con líderes me parece que es oportuno,
recuperar el proceder deportivo conforme a ese espíritu deportivo. Ahora, ese modelo de comportamiento deportivo depende de quién. Bueno, yo les hablaba recién de 3 liderazgos necesarios, fundamentales, complementarios, si nosotros queremos tener esa posibilidad de recuperar al deporte de la mala práctica. Porque cuando no hay juego limpio, es una mala praxis, ¿no? Ese modelo de comportamiento deportivo en el mundo que describía Sebastián, depende de quién. Y yo digo, es un trabajo conjunto de, primero, los primeros líderes, los entrenadores y los dirigentes, que son los que no deben perder de vista que la persona del deportista tiene que estar en el centro del interés. La persona del deportista tiene que estar en el centro del interés. Es un poco lo que planteaba Sebastián recién con la horizontalidad y la verticalidad. ¿Cuál puede ser el éxito? Bueno, y tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, públicos, de quienes pudieron llegar a ser grandes deportistas, pero tuvieron grandes déficits personales y se malograron. Malograron sus historias, sus propios proyectos, sus posibilidades. Porque lo primero es la persona del deportista. Es lo que le da fortaleza. Algunas de las cuestiones que planteaba Sebastián, que son tan interesantes, ¿no? Como este tema del conocimiento de sí mismo, la aceptación de sí mismo, el fortalecimiento de esa seguridad personal. La clave es esto. Pero no solamente esto tiene que ser responsabilidad de entrenadores y dirigentes, también, claro, de los propios jugadores, a los que tenemos que ayudarlos y formarlos para que, como comentaba recién Sebastián, sostengan el disfrute de jugar, sin perder de vista el sentido de competir. Yo también pongo primero el disfrute de jugar. Que no es, si gano o pierdo me da lo mismo. No, no es eso. Es todo lo que genera de bien el jugar, el participar de la práctica deportiva. En definitiva, el para qué. Con ese sentido de competencia que no necesariamente tiene que ver con ganarle al otro y pasarle por arriba. Porque en definitiva, que uno le gane al otro, no sé si lo define como mejor. Son circunstancias. Porque el que hoy gana mañana puede perder y no pasa a ser peor o mejor según el resultado, ¿verdad? Sino tiene que ver más con el sentido de la superación personal. Un trabajo conjunto de entrenadores, dirigentes y jugadores. Pero efectivamente, hay una tercera pata que tiene un valor y una presencia fundamental, que son los familiares y los simpatizantes también, que son aquellos que cargan con presiones al acto deportivo, ¿verdad? Con presiones, con expectativas. Si vamos a la familia, todos sabemos que en los pasos iniciales de formación de un deportista, en los niños, en los adolescentes, ¿cuántas veces la presencia de la familia es un factor perturbador, nocivo, tóxico? ¿Cuántos padres al costado de la cancha le gritan al hijo, quebralo a ese jugador que se le va en la marca, quebralo? Presiones. O esa tribuna, esa hinchada, que al jugador no le pide mejor juego, le pide huevo, donde huevo es pegar. Claro, desde allí es difícil, ¿verdad? Sostener el espíritu deportivo. ¿Qué trabajo tendríamos que hacer también en la concientización de familia y simpatizantes?
Ustedes en esto me dirán algo que a lo mejor pueden estar pensando y que lo han pensado en un inicio cuando empezó Sebastián, que esto es muy romántico, esto es muy idealista. Para ser realista hay que tener corazón idealista. Para ser realista y poder llegar a cambios concretos y verdaderos, hay que tener corazón idealista. Ahora, si pensamos que esto nunca va a poder ser, nada será. Y un cuarto factor, a veces los dirigentes, los entrenadores y los jugadores tienen llegada, también pueden ser ellos vehículos de concientización, son los medios, que también a través del resultadismo sobreabundan en conceptos, en presiones, que terminan desvirtuando lo que es la deportividad, el espíritu deportivo. Es una tarea, trabajar juntos. No es imposible, no es fácil. Pero vamos a detenernos hoy en la cuota de responsabilidad que nos corresponde a nosotros, los primeros líderes de esta historia, entrenadores y dirigentes, que tenemos por responsabilidad el respeto por la persona del deportista. Y aquí, si ustedes me permiten, existen dos posibilidades. Que en nuestro proyecto deportivo pongamos a la persona en el centro y todo se entiende como aquello que debe privilegiar a la persona en su realización, en su desarrollo. O podemos poner en el centro otras cuestiones de interés, fama, ganar, dinero, el deporte como vehículo para. Y ahí tenemos dos tipos de dirigencia. Una que va a favorecer la deportividad y otra que va a favorecer la antideportividad. Y aquí les diría que hay dos tipos de dirigentes. Los hombres de poder, que viven en la dirigencia deportiva, la cuota parte de poder que esa dirigencia me otorga. Fama, poder, dinero tal vez, donde lo único que me importa es cumplir con ese propósito, que ya pasa a ser mío, que ya pasa a ser mío. No sé siquiera si es del club, o del equipo, o de los jugadores. Y luego tenemos a los dirigentes que son verdaderamente líderes, que conducen procesos para el bien de aquel propósito que en este caso sería el espíritu del deporte y la persona que lo practica. Los dirigentes que son hombres de poder y que creen que porque dirigen un club están por arriba de, son personas que en realidad son dirigentes que en realidad manipulan personas. Esto vale para cualquier tipo de liderazgo, ¿verdad? Político, cualquier tipo, ¿no? El dirigente, que es un hombre de poder, en realidad prioriza aquello que forma parte de lo que le da poder por sobre cualquier otro propósito. Por eso las personas son como los peones del ajedrez. Se mueven para defender al rey, que soy yo. Son aquellos que confunden el triunfo con el éxito. Y por eso justifican cualquier medio con tal de que me lleve al triunfo. Me lleve al triunfo. Porque en definitiva el triunfo es mío. Habla de mí, de mi dirigencia. Pretenden a veces santificar los medios por la supuesta nobleza del propósito. Hicimos trampa, actuamos mal, fuimos desleales,
Pero no importa, salimos campeones. Eso era lo importante, salir campeones. Ese es el dirigente, el hombre de poder. No entiende que la nobleza del propósito no santifica los medios de ninguna manera. Es más, la nobleza del propósito se pierde cuando ese propósito fue alcanzado con un fin, con un medio que no fue noble. El fin no justifica los medios. Y medios no leales le quitan nobleza al fin, aun cuando sea logrado. Pero luego tenemos a los otros dirigentes, los que son líderes formadores. Eso sí, son los que conducen el proceso deportivo, sin desnaturalizarlo. Son aquellos que entienden que ningún fin justifica cualquier medio. Ningún fin justifica cualquier medio. Porque el propósito del proceso que estamos conduciendo es el desarrollo del deporte, el desarrollo de las personas que lo practican, el desarrollo de una cultura, como decía Sebastián, un modelo que contagia fuera de lo que es la cancha donde se juega el partido. Sebastián se preguntaba al principio si el deporte promueve valores. La respuesta es clara, no. Lo que promueven valores son los deportistas que los encarnan, los entrenadores que forman a sus equipos en esa práctica y los dirigentes que lideran un proyecto deportivo que tiende a promover valores. Esto es como cuando preguntamos si la justicia va a salvar al mundo. ¿La solidaridad va a salvar al mundo? No. Al mundo lo van a salvar hombres justos y personas solidarias, no la justicia. Y el deporte no desarrolla valores, es la oportunidad para que las personas, a través del deporte, desarrollen valores. Por eso ningún fin es justificado por cualquier medio. Y el éxito no es equivalente al triunfo. Miren, podemos pensarlo de la siguiente manera. Ustedes saben que la palabra éxito tiene la misma raíz en nuestro idioma que en el idioma, en el sajón, en inglés, por ejemplo, exit. Exit quiere decir salida. De modo tal que éxito no quiere decir el logro absoluto, pleno de todo lo que nos propusimos. Y si te faltan 5 para el peso, el segundo fracasó. No tuvo éxito. No, no es eso. O por lo menos no quiere decir eso el concepto éxito. Éxito es salida. Cuando en la antigüedad los generales entraban al campo de batalla, eras celebrado si salía con vida del campo de batalla. Exit, salía con vida del campo de batalla. Si no había ganado el combate, era un éxito con ovación. Éxito con ovación. Ovación, ovis, oveja. Se sacrificaba una oveja para celebrar que había podido salir. Y si había vencido al enemigo, era un éxito triunfal. Pero éxito y triunfo no es lo mismo. Miren, lo podemos plantear de la siguiente manera. Muy sencillo. Si ustedes hacen este gráfico, un cruce de ejes, nada más sencillo que este. En el eje horizontal ponen fracaso, triunfo. Y en el eje vertical, vacío y satisfacción. Es decir,
¿Qué me queda a mí después de la práctica? ¿Qué me queda a mí después de haber participado? ¿Qué vivencia interior profunda? Y ahí tenemos 4 posibles escenarios. El primer escenario sería este, donde hemos fracasado. Es cierto, pensábamos ganar y perdimos. Pensábamos venir con una mejor performance y no nos fue tan bien. Sin embargo, contamos con logros formativos. Tenemos la satisfacción de lo que hemos hecho, de cómo hemos competido, de la enseñanza que nos ha dejado la práctica, de haber descubierto lo que tenemos que seguir trabajando, aquello que podemos mejorar, de haber aprendido también del rival que nos ha ganado y nos ha hecho ver disciplina o talento o lo que fuere. No hubo triunfo, pero hay satisfacción. Otro escenario posible sería este. El proceso deportivo no tuvo resultado, pero tampoco hemos tenido logros formativos, porque nos venimos frustrados, maldiciendo lo que hicimos, terminamos agarrándonos pegando mal al rival. Este es el peor escenario, porque no solamente ha habido fracaso, sino que no ha habido formación de ningún tipo, al contrario. Es el famoso tema de la emocionalidad, que también la comentaba Sebastián. Siempre está la emocionalidad, pero el tema es en la formación aprender a manejarla, aprender a resolverla, no actuarla inmediatamente. La emocionalidad es inevitable. A mí no me gusta cuando me plantean que el mal comportamiento en la cancha se justifica por la adrenalina y las pulsaciones. Porque lo mismo podría ser un cirujano o un deportista tiene más adrenalina que un neurocirujano. Miren ustedes si el neurocirujano, por la adrenalina del momento, hace cualquier cosa con el bisturí. No es así. Miren, no les puedo pedir a ustedes que me prometan que nunca jamás en la vida van a estornudar. Porque el estornudo no es un acto de la voluntad, emerge, aparece. ¿Pueden sentirse culpables por estornudar? No. ¿Puedo pedirles que cuando estornuden no me salpiquen la cara? ¿Puedo pedirles que estornuden en el pliegue del brazo? Eso sí. El tema no es que no haya emocionalidad. El tema es aprender a gestionar esa emocionalidad, a vivir esa. Eso es formación. En este caso, yo no le puedo pedir al deportista que no, y más en deportes de contacto, que no tengan adrenalina, que no tengan pulsaciones. Ahora, me voy a poner un poquito severo. Yo no puedo admitir que un jugador que se prepara para la competencia, porque tiene pulsaciones, le quiebre la pierna al otro. No se puede admitir. Y eso no se resuelve con una tarjeta roja o con una suspensión. Ese se resuelve formando al deportista para que aprenda a manejar su emocionalidad. Bueno, este escenario es el peor de todos. Tenemos un tercer escenario que es este. El proceso deportivo tuvo resultados. Salimos campeones. Bien, celebramos, pero sin ningún logro personal, porque la verdad, sabemos cómo salimos campeones. No está dignificado ese triunfo. Es más, usando
algunos de los ejemplos que tenemos que ya forman parte de la historia cultural del deporte nuestro, ¿no? El famoso bidón de Bilardo. Pensemos, si para salir campeones necesitamos drogar a los rivales, ¿tiene valor el triunfo que accedimos? No quiero decir con esto que Argentina salió campeón por el bidón de Bilardo, pero digamos, ustedes entienden a lo que quiero decir. Si tuve que salir a la cancha ya pensando que tenía que llevar un bidón con droga, ¿confiaba en mis recursos para poder competir? Ok, salimos campeón. ¿Es tan importante eso? ¿Nos dignifica ese triunfo? ¿O nos venimos pensando qué piolas que somos, qué vivos que somos, eh? Como dicen algunos, el fútbol es un deporte para pícaros. No entiendo. Los tramposos son tramposos, no pícaros. En el fútbol, en el rugby, en el hockey, en la vida. Y tenemos un cuarto escenario, a mi criterio, aquel al que debemos apuntar. El proceso deportivo tuvo resultado, con logros. Eso es un triunfo digno. Eso es el éxito. Fíjense que no está en la línea de ganar a cualquier precio. No. Ganar de cualquier manera. No. Eso no es éxito. Tendrás una medalla más en tu vitrina. Tendrás en la estadística un título más que otros. Pero eso no es éxito. Ahora, fíjense esto. Entonces, nosotros para poder llegar a eso, ¿qué tendríamos que hacer en la formación del deportista? Hacerle ver que ese es el camino. Que lo importante no es llegar al triunfo de cualquier manera. Porque por ahí tengas un doble problema. Si el triunfo de cualquier manera es lo que importa, si salís segundo, te vas a querer matar. Tanto trabajo para una gran frustración. El gran problema va a ser ese. Si creemos que el triunfo a cualquier precio es la cuestión. Porque tenés el riesgo de no lograrlo. Pero tenés un segundo riesgo. Lograrlo. ¿Y qué pasa si lográs a cualquier precio el triunfo? En el fondo, aunque nadie se dé cuenta, vos sabés que no es un triunfo digno. Entonces digo, me parece que si queremos apuntar a ese cuarto escenario, tenemos que entender que el resultado del proceso deportivo no pasa necesariamente por ser campeón. Que la satisfacción en la formación del deportista tiene un valor fundamental. Aquello que decía Sebastián, lo horizontal, lo vertical. El disfrute te hace rendir más o porque rendiste más, disfrutaste más. Ahora, si volvemos acá y armamos acá, decimos, entonces la dirección de la formación del deportista debe ser esa. A mi criterio, sí. Ni tampoco la cosa lírica de que, bueno, disfruto y si pierdo siempre, y no, porque si vos disfrutás y perdés siempre, no sé, no va a funcionar. Ahora, la presión donde si no salimos campeones, ojalá que el avión se caiga y nos muramos todos antes de volver a casa. Y digo, me parece como que eso no es deporte. Eso no es deporte. Y ya vean ustedes que, si me permiten la expresión, ya no me importa el fair play. Me importa la deportividad. Que entendamos para qué estamos dirigiendo un club
¿Para qué estoy formando jugadores y para qué salgo a la cancha? Y que los tres lo tengamos en claro. Ahora, en esa formación del deportista, que es la base del proyecto educativo que como dirigentes lideramos a la cabeza, yo me tendría que hacer 3 preguntas para tenerlo en claro. El deporte, ¿para quién? ¿Para qué en la formación? ¿Para qué el proyecto educativo? Y después ahí vamos a entender cómo llevarlo adelante. ¿Para quién es el proyecto deportivo? ¿Para qué mantenemos este proyecto? Eso nos va a permitir entonces cómo hacerlo. La pregunta del para quién, que decimos es el principio antropológico, ¿no? Que define al otro, es la persona del deportista. La persona del deportista. La persona del deportista significa no solamente si tiene talento o no, en este caso para el hockey. La persona del deportista tiene que ver con sus necesidades, con sus ilusiones, con su necesidad de participar, con el aprender a competir, aprender a convivir, a que desarrolle habilidades intrapersonales, es el conocimiento de sí, aceptación. La persona del deportista no es una máquina de jugar, no es la PlayStation, es una persona de verdad. Esto que decía Sebastián, yo hace años trabajaba en el deporte y me encontraba jugadores juveniles que tenían un futuro fantástico en aquella época, de la época de oro de Peckerman, donde las divisiones, los juveniles todos brillaban, y muchos muchachos que me decían, dejo todo, porque quiero jugar a la pelota, no ser futbolista. Necesidades personales que no eran contempladas, como si fueran máquinas de jugar, un metegol. Para la persona del deportista. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse, que pueda crecer como persona y que su crecimiento como persona también signifique un crecimiento para el deporte. Si estamos en la dirigencia es porque nos interesa el deporte, nos gusta el deporte, como decía la primera definición, no afearlo, que no pierda la belleza el deporte. El crecimiento de la persona significa la posibilidad del crecimiento del deporte también. Y si a esta persona queremos que es una unidad, que no es solamente el talento para el deporte, que es mucho más que eso, si a esa persona queremos promoverle un crecimiento, el principio estratégico es la deportividad. Acuérdense, proceder de acuerdo al espíritu deportivo. Conducir un proceso que apunta al espíritu deportivo y no a tener la copa a fin de año o la medalla en la vitrina. El desarrollo de esa deportividad tiene 3 pilares, según mi punto de vista. Crear en el joven que se está formando 3 niveles de conciencia, por llamarlo así. Yo soy, yo tengo, yo puedo. ¿Qué quiere decir el primer pilar de esa deportividad? El desarrollo de la conciencia de situación. Esto es decir, quién soy, dónde estoy, qué oportunidad tengo. Ese conocimiento personal de mí, aquí, ahora, que implica, como bien señalaba Sebastián, la aceptación de mi realidad tal cual es, lo que significa también aceptar la vulnerabilidad. Y acá aclaramos, vulnerabilidad no es debilidad.
vulnerabilidad no es debilidad. Todos somos vulnerables, lo que no quiere decir que somos débiles. Miren, un minuto. Ustedes reconocerán, habrán escuchado alguna vez o lo conocerán en detalle, la historia de Aquiles, la figura mitológica de Aquiles, el gran guerrero Aquiles. Aquiles, ese guerrero que cuando entraba al campo de batalla, el rival se daba por vencido, porque si estaba Aquiles vamos a perder. Cuando nace Aquiles, bebé, la mamá de Aquiles, de una manera clandestina, lleva a su niño a una laguna que se encontraba entre la vida y la muerte. Todos los que pasaban por esa laguna tenían vida eterna, porque después de la laguna venía la muerte. La mamá de Aquiles lo lleva allí y lo sumerge al bebé clandestinamente, porque no estaba permitido. ¿Y qué logra? Que su bebé ahora sea invulnerable. Va a ser eterno, porque lo sumergí en la laguna. Y de hecho así creció Aquiles, con una gran fortaleza. Ya les digo, si se acuerdan ustedes, la guerra de Troya, entraba Aquiles y el rival se daba por vencido. Sin embargo, en la guerra de Troya pasó algo. París, en la desesperación de enfrentar al ejército de Aquiles, lanza una flecha. ¿Y esa flecha dónde pega? En el talón de Aquiles. Y Aquiles cae. ¿Qué pasó? ¿No era que era invencible, invulnerable? Claro, pero cuando la mamá lo sumergió en la laguna, lo agarró del talón y el talón no se mojó con el agua de la laguna, de modo tal que le quedó un talón vulnerable, el talón de Aquiles. Curioso, ¿verdad? Porque Aquiles, por tener ese talón, no dejó de ser el gran guerrero. No era debilidad. De modo tal que el yo soy tiene que ver con ese conocimiento de mí, esa aceptación de mí y también esa aceptación de que hay una zona posible de vulnerabilidad. El segundo pilar de esta formación en la deportividad sería tomar conciencia de la oportunidad que tengo ahora en mi vida. Esta oportunidad de crecer, de desarrollarme, de desplegar una disciplina, de hacer de esto un proyecto de vida, ¿por qué no? No todos lo lograrán, pero por ahí quiero hacer de esto un proyecto de vida. Tengo la oportunidad. Por eso debo cuidar esta oportunidad. Y no debo olvidar entonces para qué estoy en este proyecto. Y luego el tercer pilar, el yo puedo, la conciencia de realización. Yo puedo lograrlo. No será fácil, no será sencillo. No sé si el destino final es lograr todo lo que me propongo, pero puedo. Por lo menos puedo intentarlo. Dicho de otra manera, los tres pilares de la deportividad son la autoestima, que no quiere decir querete mucho, quiere decir conocete mejor. El sentido, clave de todo esto, no olvidar para qué. Y el compromiso, conmigo mismo, y el compromiso con el proyecto en el que estoy. Formar en la deportividad. Autoestima, sentido, compromiso. Fíjense, si lo traemos acá. Yo soy, yo tengo, yo puedo. Claro, si a mí me forman de otra manera, la ecuación va a ser diferente, ¿no? Porque si me forman en lo que yo soy, me permiten conocerme y aceptarme siendo el que soy,
aún con las zonas de vulnerabilidad, voy a tener seguridad personal y eso me va a dar confianza. Esa confianza me va a dar seguridad en el afuera cuando salgo de mí. Va a ser ese jugador que le toca marcar a Messi y cuando Messi le hace un caño y lo pasa, no necesita darse vuelta, ir corriendo y quebrarle la pata para no quedar como un boludo delante de Messi. Es el jugador que cuando termine el partido le va a pedir la camiseta. Qué buena jugada que hiciste, porque mi seguridad viene de una confianza que tengo. Y si yo tengo esa seguridad en el afuera, las posibilidades de realización personal se multiplican, se potencian. Yo sé que no soy Messi, pero sé lo que puedo. Y lo intento, lo logro. Eso me da satisfacción. Esa es la deportividad que yo digo, me parece que tendríamos que hacer hincapié acá. Si quiero modificar, si quiero mejorar la educación, no tengo que abrir universidades. Tengo que abrir jardines de infantes con otra propuesta. Esto es lo mismo. El fair play no se soluciona con tarjetas rojas y suspensiones, o con la copa al que pegó menos o al que no pegó. No me interesa el fair play. No me parece que sea efectivo el fair play. Creo que lo que verdaderamente cambia es la deportividad. Ahora, eso significa que ustedes me están formando a mí como una persona con coraje. Coraje no es bravura, coraje es confianza. Tengo el coraje de ir porque confío en mí. Me estarán formando como una persona responsable porque yo sé que tengo que cuidar el para qué. Yo sé que tengo que cuidar la oportunidad que tengo que aprovecharla. Y como tengo intención de realizarme, se desarrolla en mí la condición de la entrega. Yo les pregunto, un deportista que tenga coraje, responsabilidad y entrega, ¿no les parece que tiene posibilidades de éxito? No sé si será campeón, pero no tiene posibilidades de éxito. No necesitamos del deportista que tenga coraje, responsabilidad y entrega. Ahora, si ustedes no me permiten o no me forman en esa seguridad personal, en vez de coraje voy a tener inseguridad. Voy a desconfiar de la afuera porque voy a creer que si Messi me hizo el túnel, quedo como un idiota delante de todos y mis chances se van a perder. Tengo que demostrar que tengo bravura y que a mí no me hace un túnel cualquiera. Y posiblemente todas mis expectativas de realización queden insatisfechas. A ver, ¿no será que a veces formamos en la antideportividad sin darnos cuenta, ¿eh? Este señor, ustedes lo ubican, es Gandhi. Y tiene una reflexión que a mí me gusta mucho, ¿no? Y habla sobre los distintos niveles o dimensiones que tiene el cosmos, ¿no es cierto? El mar, dice, donde nadan los peces que no hablan. La tierra, donde viven los animales que gritan. El cielo, donde vuelan las aves que cantan. El hombre, dice Gandhi, participa de los tres espacios, de la profundidad del mar, del piso de la tierra y de la inmensidad del cielo.
y le pertenecen el cantar, el gritar y el callar. Pero termina diciendo, pero si es privado de la trascendencia, solo queda facultado para gritar. Interesante porque lo podríamos traducir en esto. Miren, en la profundidad del mar está el silencio, en la altura del cielo está el volar y en la tierra está el trabajo. Si yo al hombre lo privo de la profundidad que significa esa autoestima, conocete, reconocete, aprende a manejar tus emociones, no te sientas culpable por tener estornudos, aprende a estornudar de tal manera. Si yo al hombre le quito esto, si yo al hombre le quito ese volar, ¿no? Esa realización que tiene que ver con la realización de valores, ser disciplinado, ser generoso en el juego y en la entrega, ser leal, etcétera. Si le quito ese compromiso y el único objetivo es ganar, 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 como sea, ganar, medalla, copa, ganar, que no te pasen por encima, demostrar que tenés huevo. Si creo que el tema es solamente entrenar, 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 ¿no transformo todo eso en grito? Solo en grito. Si seguimos formando deportistas para el grito, la violencia en el deporte es inevitable. Y no se soluciona con tarjetas rojas o con suspensiones. No se va a promover lo contrario con copas o distinciones. La deportividad es un modelo de comportamiento deportivo de los cuales los entrenadores y dirigentes deben ser los primeros líderes, poniendo en el centro el respeto por la persona del deportista, entendiendo que el éxito no es equivalente al triunfo y que para desarrollar esa deportividad tenemos que trabajar sobre la autoestima, tenemos que trabajar sobre el sentido del deporte y tenemos que trabajar sobre esa capacidad de entrega que tiene que ver con el compromiso con valores. Ahora, si seguimos formando deportistas para el grito, la violencia en el deporte es inevitable. Es para pensarlo. ¿Mm? Bien, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco la atención que han tenido y bueno, y como decía antes Sebastián, quedamos abiertos a preguntas, sugerencias y cuestiones, ¿sí? Por lo pronto, por esta primera parte, muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, un poco de lo que escuchamos. Creo que fue, por lo menos, fue muy interesante, creo, las dos charlas. Y creo que bastante realista o bastante apropiado para lo que vivimos en nuestros clubes. Bueno, todos trabajamos en clubes y todos nos dejamos llevar a veces un poco por la realidad, un poco lo que decís vos, Claudio, de que a veces se nos deslizan algunas cuestiones de valores y por ahí la presión o el día a día nos hace ser bastante, eh, no sé cómo decirlo, nos enfocamos mucho en el resultado, en la cuestión no sé, del equipo, del sábado, del domingo, del entrenamiento, un poco perdemos el tema de los valores o no tenemos herramientas para trabajar en eso y consentimos muchas cosas amparados un poco en el folclore, ¿no? Y en que, bueno, ya la semana que viene pasará esto y vendrá otra semana y así vamos pasando los años, digamos, ¿no? Un poco es lo que tomo de
lo que decís, pero no sé si alguien tiene alguna reflexión o quiere hacer algún comentario. Y les agradezco a todos, obviamente, que a esta hora están todos enganchados en algo que no es bastante habitual. Estaría bueno que lo repitamos seguido y que por ahí nos lleva a nosotros a hacer debates entre nosotros y reflexionar un poco más de estas cosas, más allá del día a día del torneo, las planillas y todas las cosas que vivimos todo el tiempo. No sé, lo dejo abierto si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Nadie. Bueno, entonces lo damos por cerrado. Ahí vemos los mensajes. Bueno, gracias a todos. La charla está grabada, la vamos Ahí a Diego tiene una pregunta. Ah, no la vi. ¿Dónde? No, Bien. bueno, más Ah, allá, Diego, adelante. buenas noches, más allá de todas las referencias que hizo Claudio Avilardo, no, la gente de estudiantes lo quiere igual a Avilardo, Claudio Sabelo, ya vemos muchos pinchas hoy en este encuentro, pero me pareció muy interesante lo que planteaba Sebastián del lugar de la familia. Y el hockey tiene una diferencia con el fútbol, más allá de todas las analogías que hicimos, que es ese espacio del tercer tiempo, porque eso plantea una cultura de encuentro, que en el fútbol no está. Mm. Y por ahí me parece súper interesante rescatar y destacar que ese punto de encuentro del tercer tiempo tiene que ser patrimonio de las familias del hockey. Y yo veo que en muchos clubes las familias no se involucran, delegan eso en el club, y entonces se pierde el sentido de ese espacio, y es solamente una viandita después del partido. Entonces, recuperar ese espacio de encuentro, esa cultura de encuentro que plantea el tercer tiempo, que nos hace distintos al fútbol, y que da un lugar a la participación de la familia. Me parece que eso es súper interesante y hay que destacarlo. ¿Puedo hacer un comentario a lo que dice Diego, si me permiten? Si vas a hablar mal de Bilardo, Claudio, no, por favor, otra vez. No, vos sabés que le tengo mucho cariño a Bilardo. Yo soy boquense y estuvo en Boca y fue una celebración Bilardo en Boca, así que no. Digo, es un estilo, ¿no? Es un estilo que también marca una época, ¿no es cierto? Yo no sé si en la época donde el Bilardo del estudiante, ese estudiante glorioso de la Bruja Verón y de Conigliaro y de Malvernat y de Pachamé, fue fantástico y lo admiro. Así que Diego, tenemos tenemos afecto por él. Pero digo esto, mira, algo que ha pasado, lo vemos nosotros en educación también, con la familia, en todo el espectro social, de punta a punta, por distintos motivos, pero en todo el espectro social, lo que llamamos el proceso de tercerización de la familia. ¿Qué quiere decir esto? El nene tiene problemas en el colegio, maestra particular. El nene tiene un problema, psicólogo. El niño está aburrido, escuelita de fútbol. Es decir, la familia busca terceros que respondan a la necesidad del chico. Y eso terminó desvirtuando el lugar de la escuelita de fútbol, el lugar de la maestra particular, el lugar de la escuela. Entonces, en cualquier ámbito educativo, en cualquier ámbito formativo, la familia tiene que entender que vos, dirigente, vos, club, vos, entrenador, trabajás con una población donde mis jugadores son tus hijos, es la misma población. Si no logramos un acuerdo, es como juntar agua con un colador. Ahora, si juntamos los dos coladores y los ponemos de tal modo que se cierre la malla del colador, el esfuerzo que hacemos en casa y el club se va a potenciar. Ahora, si vos trabajás, entonces lo que tendríamos que lograr es lo que yo llamo una alianza estratégica operativa. ¿Qué sería? Alianza. Es decir, vamos a disponernos a trabajar juntos.
Recuperemos esa cuestión donde, a partir de esto tan sencillo que les digo, tus hijos y mis jugadores son la misma población. Vos querés el bien para tu hijo y yo para mi jugador. Queremos lo mismo. No es tan difícil que trabajemos juntos. Alianza. Estratégica. Quiere decir, vamos a proponernos propósitos comunes. ¿Qué querés lograr vos con tu hijo y yo con mi jugador? ¿Estamos de acuerdo? Que sea responsable, que crezca en esto, bárbaro, fantástico. Ahora, esa alianza estratégica tiene que ser operativa. Para que funcione, podemos charlar aspectos que tienen que ver con la vida de tu hijo. Hábitos de dormir, de alimentación. Ahora, yo no voy a estar en tu casa, no me voy a meter en tu casa apagando la luz para que tu hijo te duerma. Eso tenés que hacerlo vos. Ahora, vos no te metas en el entrenamiento mío. Es una alianza estratégica, operativa. Para que opere, no te quiero del otro lado del sábado cuando están jugando, gritando como loco a tu hijo. No te metas en eso. Yo no me voy a meter en si tu hijo se tiene que ir a dormir a las 9, a las 10, a las 11. Te voy a sugerir. Te voy a marcar el beneficio de que se vaya a tal hora, pero yo no me voy a meter en tu casa. Vos no te metas en el entrenamiento. Creo que es esa la línea que tendríamos que lograr para que la familia se comprometa con el propósito del proceso, pero que no se entrometa y que después la familia esté criticando al entrenador, creyendo que él sabe más que el entrenador, que en fin, ese tipo de cosas, que en todo ámbito de formación es una perturbación. Si eso lo podemos lograr en tercer tiempo, reuniones así con los padres, me parece, es lo que hay que hacer, porque si no logramos eso, juntamos agua con un colador. Eso quería decir. Apoyo la idea, sí, claro. Ana, de San Fernando, ¿no? O... ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me parece la verdad muy interesante lo que decía Diego, porque también me parece que el lugar del tercer tiempo es un lugar de encuentro y que a veces hay que invitar a las familias a que participen. Es un buen espacio para que empiecen a participar de alguna manera sin entrometerse con lo particularmente Claro. que tienen los entrenadores en la cancha. Y Claro. hay como espacios donde ellos pueden participar y otros donde nosotros tenemos que ponerles el límite. Y lo que dice Diego me parece muy interesante porque es real. El tercer tiempo es una buena manera de acercarnos, no solamente en participar, sino también en el equipo contrario, o el contrincante, el servirlos, el agasajarlos después del partido, a los chicos, a los padres del otro club. La verdad que es un punto ese en el que nosotros podemos ir como de a poquito, empezar a sembrar esta gotita de la deportividad, aunque no es puntualmente lo deportivo lo que junta y ayuda. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Diego y me encantó la charla, la verdad, muy interesante para desarrollar. Gracias, Ana. Gracias. Javier. Perdón, Claudio, ¿quería decir algo? No. Está. Javier. Javier, levantaste la mano. Javier Belsa. No. No. No, dice que no. No, levanta la mano. Yo no lo veo. Javier. No. Bueno. O tiene un problema o no me escucha. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, vamos cerrando ahí. Vi un comentario de Naimé, ¿no? De San Lorenzo. Un poco, creo que algunos también coincidieron. Digo, para cerrar esto, el tema padres, ¿no? Es el gran desafío que tenemos. Obviamente somos muchos. Somos, creo que 39.000 personas, jugadores. Y el gran desafío que tenemos es cómo bajar todo esto a los padres, ¿no? Es algo que lo deberemos charlar entre todos, ¿no? Es fácil de decir, creo que es la pata que nos falta, ¿no? Aunque el trabajo creo que es permanente. Esta es una charla, tal vez haya que hacer muchas actividades con dirigentes, que son los que conducimos el deporte, pero cómo ayudarnos entre todos para poder de a poco trabajar cada club con su realidad y con sus padres, ¿no? Es el gran desafío que tenemos. Creo que nadie tiene la respuesta hoy, pero lo que sí prometo es que vamos a tratar de entre todos arreglarlo.
por lo menos intentarlo, tener el impulso de hacerlo. Así que no sé si alguien quiere comentar algo, si no lo cerramos y les agradecemos. Son casi las 10 de la noche y la verdad que les agradezco a todos haber participado de esto. La verdad que fue buenísimo. Entonces, gracias. Nos vemos Muy en bien. la próxima. Muchas Seguramente gracias. Gracias Buenas noches. Muchas Muchas Buenas noches gracias. para todos. Adiós, Gracias. gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias a Buenas noches. ustedes. Buenas Chao. noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.